Seguimos en Política, Producción y Trabajo con la diputada María del Carmen Bianchi, diputada nacional del Frente para la Victoria, representante de la Ciudad de Buenos Aires. Y también integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, entre otras, dentro de la Cámara de Diputados. Bueno, este es un tema que preocupa no solamente por el Paraguay, me imagino, a la Comisión de Relaciones Exteriores. Hay que mirar el entorno de la Argentina, sobre todo en una semana donde el Mercosur está presente aquí. Sí, efectivamente, además de la situación del pueblo paraguayo y además de esta ruptura del orden democrático, hay una afectación a cláusulas específicas de la Constitución del Mercosur y de la UNASUR, que precisamente por la experiencia de nuestros países en esta materia, presenta claramente la cláusula democrática, es decir, la defensa de la continuidad democrática de los gobiernos elegidos por el pueblo. El caso de Paraguay hace que se justifique plenamente esta presencia de una cláusula democrática tanto en el Estatuto del Mercosur como de UNASUR. De UNASUR, sí. Ayer incluso el Congreso en pleno, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, en ambos casos con unanimidad de todas las fuerzas políticas, esto fue expresado con toda claridad. Esto es una ruptura del orden democrático. Y como vos decías, me parece que tiene mucho que ver con nuestros días y con nuestros avatares, porque se discute mucho en estas circunstancias si el orden democrático y si las instituciones democráticas son figuras estériles, si el tema es de formas o el tema es de contenido, ¿verdad? O sea, y realmente un juicio político convocado por el cuerpo legislativo, que tiene la representación popular para garantizar la democracia, que da 24 horas para juzgar la actitud de un presidente, de un titular del Ejecutivo, muestra, yo creo que tiene dos aspectos dramáticos. Uno es la propia ruptura del orden democrático y la otra, la puesta en evidencia de que para los sectores tradicionalmente hegemónicos de América Latina, las instituciones son una mera formalidad que pueden estar al servicio solamente de intereses muy reducidos. Yo creo que eso para América Latina es una señal de alarma. ¿Y por dónde debería venir la solución para el Paraguay en este caso? ¿A partir de los propios paraguayos, de la propia sociedad paraguaya y sus instituciones? ¿O el Mercosur debe ser un actor protagónico en esa solución, en la búsqueda de esa solución? Por supuesto que la solución del país tiene que venir del propio país, en primer lugar, pero el Mercosur y la UNASUR no van a renunciar, nosotros esperamos que no renuncie, a garantizar que el espacio y la vocación del pueblo paraguayo que Lugo representó hasta aquí y sigue representando, tenga un lugar en el proceso eleccionario que se va a desarrollar dentro de 9 meses apenas. O sea, a mí me parece que eso sigue siendo una actividad que Mercosur y UNASUR deben garantizar. Diputada, ¿le preocupa ciertas actitudes de algunos sindicalistas argentinos que por mostrar el poder que tienen paralizan un país y le terminan asestando algún golpe a las clases más necesitadas? Yo en eso haría una distinción. Yo creo que el derecho al paro y a la movilización es legítimo, es la herramienta que tienen los trabajadores cuando otras herramientas dejan de funcionar. Me parece que justamente en este caso nada ha dejado de funcionar y muchas otras instancias están abiertas. La verdad es que más que juzgar, digamos, cuál es la pretensión, lo que yo me pregunto es a qué gobierno se le hace un paro nacional y una movilización de estas características. Es el gobierno que restituyó las paritarias libres, es el gobierno que restituyó el trabajo como organizador de la vida social y familiar, que incrementó, que le dio la posibilidad de jubilarse a aquellos que por las políticas neoliberales habían quedado fuera del mercado y no solo y fuera de la posibilidad de ser reconocidos. Diputada, pero
Hugo Moyano fue uno de quienes convocaba a derrocar al gobierno de Fernando de la Rúa en el año 2001 y en el año 2000 ya también lo hacía. Yo creo que los gremios y por supuesto la CGT también, no podemos eludir que además de instancias, o sea, que la actividad sindical y la instancia sindical conlleva una actividad de orden político en el sentido que puede transformar la realidad, que es un actor importantísimo de la vida política argentina, el sindicalismo, por la manera como está constituido en nuestro formato político, por el grado de respeto y admisión que la propia Constitución tiene respecto de los derechos de los trabajadores. Pero bueno, acá me parece que lo que hay es, digamos, una ambición política que no encontró eco en la fuerza política que gobierna en su momento, y una ambición política que no se expresa desde la representación de los derechos de los trabajadores, sino desde una representación de orden político. Es decir, que usted definiría esto como un paro provocado por el despecho político. Yo no sé si por el despecho, pienso que es una apuesta política este paro, en el sentido de mostrar una fuerza que, bueno, en todo caso podemos disentir en cómo esta fuerza que se va a mostrar te pone de cara a la sociedad. Está si en la juego... interpela positivamente o la interpela negativamente, que es todo siempre lo que cualquier fuerza política tiene que tener en cuenta. Si es un paro político, ¿qué es lo que está en juego en ese paro? ¿Qué es lo que puede suceder como consecuencia de ese paro? Yo no digo que sea un paro político, digo el reclamo, porque el reclamo respecto de cuál es el límite desde el cual se considera un alto ingreso para tributar por los ingresos altos, que eso sería, y no un impuesto a las ganancias, y no una esculcación del salario de los trabajadores. Digo, en todos los países de América Latina, para no poner otros como ejemplo, los ingresos altos tributan en solidaridad y demás. Lo que está en discusión hoy es eso, es decir, ¿cuál es el límite? Con un agregado, todas las veces que se corrió, o sea, que se avanzó sobre eso, es decir, primero, el problema es porque se aumentan los ingresos. Nos estamos yendo, diputada. Bueno. Lamentablemente se nos va el tiempo. Queda abierto el debate porque este es un tema que va a seguir en análisis en la sociedad y también aquí en Política, Profesión y Trabajo. Nos vemos, como siempre, en Canal Metro.